Es extraño cómo la vida puede arrojarte curvas inesperadas cuando menos te lo esperas. Soy Kate, y en su mayor parte, mi vida ha sido bastante sencilla. Dirijo un café en mi ciudad natal, un sueño hecho realidad que he estado alimentando desde mis días universitarios. Al café le ha ido bien durante los últimos 3 años, y he puesto mi corazón y mi alma en él, sacrificando las relaciones personales en el camino. Pero hoy, no estoy aquí para hablar sobre mis éxitos comerciales o mi solitaria vida personal. Hoy, se trata de algo completamente diferente, algo urgente. Esta mañana recibí una llamada de mi hermana. Sonaba ansiosa cuando explicó que su hija, Mindy, ya no podía quedarse con nuestros padres. «Kate, ¿puedes cuidar de Mindy los fines de semana?», preguntó apresuradamente. Me quedé desconcertado. ¿Están mamá y papá ocupados? ¿Cuánto durará esto?, cuestioné, tratando de comprender la situación. No estoy segura, respondió mi hermana, con la voz cargada de incertidumbre. Tal vez ella ya no pueda quedarse con ellos. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con ellos? Las preguntas ardían en mi mente. Quieren contarte directamente sobre la situación detallada, así que espera un poco la explicación. Por ahora, ya que mañana es sábado, por favor cuida a Mindy, insistió. La responsabilidad repentina se sintió abrumadora. Esto es tan repentino, es imposible, ¿sabes? Tengo un viaje planeado con mis amigos. No puedo cambiar los planes tan tarde en el juego, protesté. Pero por la urgencia en su voz, estaba claro que esto era más importante que cualquier viaje. Al día siguiente, mientras mi esposo empacaba para su viaje, el peso de la situación comenzó a hundirse. Nunca ha cooperado en la crianza de su hija y parecía que ya era demasiado tarde para quejarse de eso. Pero esta vez, algo se sintió diferente, algo imperdonable. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, agarré mi bolso, buscando revisar algunos recibos. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba mi tarjeta de crédito. Presa del pánico, llamé a mi esposo. Oye, ¿tomaste mi tarjeta de crédito sin preguntar? Sí, estoy usando tu tarjeta para el viaje, respondió con indiferencia. La realización me golpeó duro. Había un ladrón en mi propia casa. He hecho mucho por mis suegros, pero en ese momento decidí tirar todo eso y dejarlo. Pero retrocedamos a una parte más brillante de mi día, al café, donde radica mi verdadera pasión. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido en mi vida personal, entró una visita inesperada. ¿Está bien si traigo a mi pequeño aquí?, preguntó un padre, rompiendo mi ensoñación. Por supuesto, nuestro lugar es amigable para los niños. No hay problema en absoluto, respondí, mostrándole su asiento con una cálida sonrisa. Fueron momentos como estos, simples y gratificantes, los que me recordaron por qué comencé todo esto en primer lugar. La vida a los 35 años podría no ser lo que imaginaba de alguna manera, pero en otras era más de lo que podría haber esperado. A medida que pasaba el día en el café, me encontré más enredado en conexiones personales que parecían volver a entretejerse en mi vida cuando menos lo esperaba. Las pequeñas interacciones con Cal y su hija Mindy comenzaron a llenar un vacío que no me había dado cuenta que era tan profundo. La rutina de cerrar la tienda estuvo acompañada de reflexiones sobre lo rápido que mi vida había pasado de estar singularmente enfocada en mi carrera a ser una mezcla de realización personal y profesional. Kyle comenzó a llevar a Mindy al café con más regularidad después de nuestra reunión casual. Sus visitas se convirtieron en lo más destacado de mis días, rompiendo la monotonía de administrar el café. Mindy, con sus tímidas sonrisas y sus cuentos vacilantes del jardín de infantes, gradualmente se sintió más cómoda a mi alrededor. Fue durante estas visitas que me di cuenta de la facilidad con la que había asumido un papel que no había anticipado, parte amiga, parte confidente de una joven que era tan extraña como familia. Escucha esto. Ayer en el jardín de infantes, mi amiga dijo, oye, Ker está trabajando en este momento, ¿está bien? Todo está bien, contó Mindy una tarde,
Su rostro se iluminó con la emoción de compartir su mundo conmigo. Esta conexión con Mindy de alguna manera hizo que Cal me mirara de manera diferente, y antes de darme cuenta, lo que comenzó como visitas amistosas se convirtió en noches que pasamos juntos después de que cerró el café, cenas en las casas de los demás y largas conversaciones sobre todo y nada. Era surrealista, como la vida giraba en círculos. Kyle y yo comenzamos a salir y, un año después, nos casamos. Se sintió como un Grand Slam, casarme con mi primer amor en un momento en el que casi había renunciado a esas fantasías. Pero como dicen, el matrimonio es solo el comienzo, y para nosotros, ciertamente lo fue. La euforia inicial de nuestra boda dio paso a las realidades de mezclar nuestras vidas. Kyle se mudó a mi espacioso apartamento con Mindy. El espacio, que alguna vez se sintió demasiado grande y resonaba con mi propia soledad, ahora se sentía lleno de su presencia. Sin embargo, este nuevo acuerdo vino con su propio conjunto de desafíos. El trabajo de Cal estaba fuera del estado, lo que le obligaba a viajar diariamente durante 1 hora y media de ida. Esto significaba que a menudo llegaba tarde a casa, y con las exigencias de administrar el café, yo también volvía tarde la mayoría de las veces. La dinámica en nuestro hogar comenzó a cambiar. La soledad que una vez sentí en el apartamento fue reemplazada por un tipo diferente de soledad, una marcada por esperar a que Cal volviera a casa, por cenas a solas o en la tranquila compañía de Mindy, que extrañaba la presencia de su padre en la mesa. La vitalidad de nuestros primeros días comenzó a atenuarse bajo el peso de las rutinas diarias y las conexiones perdidas. Esta vida, tan recién forjada a partir de los restos de sueños pasados y realidades presentes, fue tan desafiante como gratificante. El café continuó prosperando, un testimonio de mi arduo trabajo y pasión, pero mi vida hogareña, llena de risas y desafíos de una familia pequeña, fue un recordatorio constante de lo compleja que podía ser la felicidad. Cuando cerraba el café cada noche y me dirigía a casa, sabía que cada paso era un camino hacia una vida llena de amor, luchas y la búsqueda interminable del equilibrio. Con la bulliciosa vida de administrar mi cafetería y adaptarme a la vida matrimonial con Cal, cada día presentaba su propio conjunto de desafíos y momentos de alegría. Mindy, nuestro pequeño paquete de energía, estaba creciendo rápidamente y el ritmo de nuestras vidas parecía girar tanto en torno a su horario como en torno a las horas pico del café. Afortunadamente, mis suegros eran ángeles disfrazados de gente común, adoraban a Mindy y siempre estaban listos para ayudarnos cuidándola hasta que pudiera recogerla. Lamento dejar siempre a Mindy contigo, me disculpé una noche cuando llegué a recogerla. Está totalmente bien, de hecho estamos felices de pasar tiempo con nuestra nieta, Linda, mi suegra, me tranquilizó con una cálida sonrisa, mientras Tida sintió con la cabeza. No nos importaría incluso si la dejaras con nosotros todo el tiempo, agregó, con un tono ligero y reconfortante. Ah, Kate, bienvenida de nuevo. ¿Ya cenaste? ¿Por qué no comes aquí? Linda preguntaba a menudo cuando entraba por su puerta. Gracias, pero necesito preparar la cena para mi esposo, respondí, aunque me sentí tentada por la oferta. Puedes llevarte algunas sobras a casa, mi hermano estará bien con las sobras, ¿verdad? Linda bromeaba, sabiendo que Cal no tenía quejas sobre su cocina. Eso sería un poco lamentable si sucede con demasiada frecuencia, bromeé, compartiendo una carcajada con Natalie, mi cuñada. Nuestra relación se había fortalecido, llena de bromas alegres y comprensión mutua. Natalie, que generalmente trabajaba en la oficina de su fábrica familiar, a menudo recogía a Mindy del preescolar. Su flexibilidad para administrar tanto su trabajo como para cuidar a Mindy fue una bendición, especialmente en los días en que el café exigía toda mi atención. A pesar del maravilloso sistema de apoyo, la vida no estuvo exenta de problemas. Kyle, que ahora tenía un trabajo menos exigente y pagaba menos que su puesto anterior, no había ajustado sus hábitos de gasto en consecuencia. Su amor por pasatiempos como el motociclismo, las actividades al aire libre y el golf continuó sin cesar, lo que a menudo generó tensión entre nosotros por las finanzas. Kyle, ¿compraste algo de nuevo?
Un día pregunté cuando llegaba un paquete nuevo. «Oh, ¿finalmente ha llegado?» «Esto mejorará los gráficos de mi PC», sonrió, sin sentir mi frustración. «¿Cuánto costó eso?», presioné, ya temiendo la respuesta. «Alrededor de 1,100 pesos, creo», respondió casualmente, como si la cantidad fuera insignificante. Comprando cosas tan caras de nuevo, suspiré, mi voz era una mezcla de decepción y preocupación. «Está bien, esto mejorará la eficiencia de mi trabajo», trató de justificar Cao, pero yo sabía mejor. El papel no era para su computadora de trabajo. Fue por su configuración de juego. Su gasto casual de más de $1,000 en un pasatiempo se estaba convirtiendo en un punto delicado entre nosotros. «Cao, volviste aquí, cambiaste de trabajo y ahora ganas menos que en tu empresa anterior, ¿verdad? Deberías reconsiderar cómo estás usando el dinero», le insté, esperando que viera el panorama general. La tensión financiera comenzaba a afectar nuestra relación y aunque apreciaba nuestro tiempo familiar y el apoyo de nuestros parientes, la carga de la irresponsabilidad financiera era algo que debíamos abordar. Esperaba un cambio en las prioridades de Cao, mientras navegábamos por las complejas aguas de nuestra nueva vida juntos. Durante nuestra acalorada discusión, mi frustración con Cao llegó a un punto crítico. Fue difícil reconciliar al hombre con el que pensaba que me casaba con la persona que estaba frente a mí, acusándome de estar demasiado preocupada por el dinero. Tocó un nervio, especialmente dados todos los sacrificios y esfuerzos que puse para administrar nuestras finanzas sabiamente. «Cao, estas son cosas que estoy comprando con dinero que me he ganado a mí mismo. No te estoy causando ningún problema, ¿verdad? Contribuyes a nuestros gastos de subsistencia, por favor. Tu tienda está funcionando bien e incluso estás planeando abrir una segunda ubicación, ¿verdad?» La voz de Cao tenía una mezcla de actitud defensiva e irritación al señalar mi éxito comercial, lo que implicaba que mis contribuciones financieras eran suficientes para los dos. Me tragué las palabras que estaban en la punta de la lengua, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué necesito ahorrar en comidas y ahorrar dinero aunque estoy ganando dinero? ¿Solo porque eres dueño de un negocio, crees que sabes cómo usar el dinero sabiamente? Su tono era acusatorio, como si mi cuidadosa planificación financiera fuera una carga en lugar de un beneficio para nuestra familia. Fue doloroso escuchar a Cara inculcarme estos valores, tanto dentro como fuera de la casa. Parecía que eran dos personas diferentes y me sentí engañado por la personalidad pública que había mostrado antes. Sin embargo, también sabía que Cao no siempre había sido tan descuidado con el dinero. Su transformación había comenzado después de su primer divorcio, que había sido causado por la aventura de su pareja. La conmoción y la reacción emocional de ese periodo en su vida eran comprensibles, pero había pasado más de un año desde entonces y ahora estábamos casados con una nueva vida y responsabilidades juntos. Traté de ser comprensiva, conociendo las heridas que cargaba con su divorcio. «Cao, ha pasado más de un año desde el divorcio. Ahora estamos casados y hemos comenzado una nueva vida juntos. Incluso tenemos una hija. No puedo permitirme tenerte deprimido por siempre. A partir del próximo mes, aunque sea un poco, contribuye a los gastos de subsistencia, ¿de acuerdo?» Su respuesta me tomó por sorpresa. ¿Qué planeas hacer con todo ese dinero que estás acumulando? Me acusó de acumular dinero, malinterpretando completamente mis intenciones. No estoy acumulando dinero. ¿Por qué estás tan obsesionado con el dinero, recolector de dinero? Sus palabras fueron agudas, cortantes más de lo que esperaba. ¿De dónde sacas que me llamas ladrón de dinero? ¿Y tú, cuándo vas a dejar de estar tan engañado, pensando que la gente todavía te va a mimar? Ya no eres lo suficientemente joven como para ser mimado, ya sabes. ¿Dónde estoy actuando malcriado?, respondí, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Fue la primera vez desde que comenzamos nuestra vida matrimonial que tuvimos una discusión importante. Entonces me di cuenta de que debería haber abordado estos problemas antes.
A diferencia de Cao, que era popular y tenía experiencia con el matrimonio, yo no tenía experiencia previa en relaciones. No sabía cómo comunicar eficazmente mis frustraciones o establecer límites. Pero que mi esposo me llamara ladrón de dinero, quien parecía ajeno a nuestras realidades financieras e insensible a mis sentimientos, me hizo explotar de frustración. Suficiente, finalmente dije, con la voz firme, señalando que había llegado a mi límite. Este argumento tenía que ser un punto de inflexión para nosotros, para bien o para mal. La frustración de Cao pareció alcanzar su punto máximo esa noche. Después de un acalorado intercambio en la mesa de la cena, donde su enojo se desbordó por nuestras discusiones anteriores, bajó abruptamente el tenedor y se retiró al dormitorio. Sus acciones, más parecidas a una rabieta de niño que al hombre que recordaba de nuestra juventud, me hicieron preguntarme cuánto se había deteriorado realmente nuestra relación. Al día siguiente, cuando llegué temprano a casa del café, Cao ya estaba allí, su estado de ánimo visiblemente agrio. «Bienvenido de nuevo, estás en casa temprano hoy», lo saludé, tratando de mantener la atmósfera ligera a pesar de la tensión. Me enojé tanto que renuncié, soltó, la frustración evidente en su tono. ¿Qué? ¿Renunciaste a tu trabajo? Me quedé conmocionado, luchando por comprender su decisión. Sí, mi jefe era incompetente, me daba instrucciones equivocadas todo el tiempo. Cuando hago mi trabajo de la manera correcta, él me grita, explicó Cao, con su voz una mezcla de enojo y justificación. Suspiré, tratando de razonar con él. Entiendo que tuviste logros en tu trabajo anterior, pero cada empresa tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿verdad? Solo llevas en este trabajo alrededor de 1 año. ¿No necesita crear un historial primero antes de presentar quejas? Debido a que mi jefe es incompetente, ni siquiera puedo construir un historial, respondió, su frustración frustró cualquier justificación que le ofreciera. Ahora, no solo se habían intensificado nuestras discusiones, sino que Cao también había perdido sus ingresos, lo que tensaba aún más nuestra ya apretada situación financiera. Kyle comenzó a buscar trabajo de inmediato, pero cada entrevista parecía terminar en insatisfacción. Criticó todo, desde la actitud de los entrevistadores hasta la aparente incapacidad de las empresas para evaluarlo adecuadamente. Pero en el fondo, sabía la verdad, simplemente no estaba siendo contratado. Sus frustraciones comenzaron a filtrarse en nuestra vida hogareña de manera más visible. Una tarde, escuché a nuestra hija llorar en la sala de estar. Corriendo, descubrí que Cal había pateado sus juguetes, molesto por el desorden. «Oye, ¿qué estás haciendo?», grité, mi voz aguda de preocupación. «Ella está en el camino», murmuró Cal irritado. «¿Cómo está ella en el camino?». «Solo hay un juguete afuera, y ella estaba jugando en silencio», defendía nuestra hija, sorprendida por su falta de paciencia. La irritación de Cal era palpable y parecía que su incapacidad para conseguir un trabajo estaba afectando significativamente su autoestima y estado de ánimo. Había sido una persona excelente y ambiciosa en su juventud, pero parecía que las presiones de las responsabilidades y los fracasos de la vida real estaban deformando su perspectiva y comportamiento. A pesar de no tener ingresos, Cal no frenó sus hábitos de gasto y, después de un tiempo, incluso dejó de buscar trabajo por completo. Un día, sin opciones, hizo una sugerencia sorprendente. «Oye, ¿no vas a buscar trabajo?», pregunté, cada vez más preocupado por nuestro futuro financiero. «No puedo encontrar una empresa que me evalúe adecuadamente. ¿Qué puedes hacer?». «Oye, ¿por qué no me contratas en tu tienda?», él propuso medio en serio. «Ni siquiera puedes cocinar un huevo, ¿verdad?», respondí, medio en broma, medio en serio. «Eso es verdad. Estoy más capacitado para usar mi cerebro que mi cuerpo», admitió, y me sentí aliviado cuando fácilmente retrocedió ante la idea. Contratarlo no era una solución, solo complicaría aún más las cosas. «¿Qué vas a hacer con el trabajo? No puedes estar desempleado para siempre, ¿verdad?», presioné, necesitando que pensara de manera realista.
no te preocupes por eso. Si llega el momento, puedo hacerme cargo de la fábrica de mis padres, dijo con indiferencia, como si la solución fuera así de simple. Pero Cao no tenía experiencia en el trabajo o la gestión de fábricas. Su despido casual de las habilidades y la experiencia necesarias fue otra señal de lo desconectado que estaba de la realidad. Por mucho que quisiera apoyarlo, sabía que era necesario un cambio serio de actitud para que pudiéramos avanzar y estabilizar nuestra vida nuevamente. La actitud de Cao hacia el trabajo y sus responsabilidades en el hogar se volvían cada vez más frustrantes para mí. La forma arrogante en que descartó las serias preocupaciones sobre el empleo y el hecho de que incluso consideraría hacerse cargo de la fábrica de sus padres sin ninguna experiencia real fue desconcertante. ¿De verdad crees que puedes hacerlo si te lo propones? Lo desafié. Simplemente no puedo ponerme serio por la compañía de otra persona, ya sabes. El medio ambiente realmente importa cuando se trata de darlo todo, respondió encogiéndose de hombros. Esta actitud de Laissez Faire me dejó estupefacto y cada interacción con él solo aumentaba el estrés diario que ya sentía. Además de las complejidades, surgió un nuevo problema con respecto a nuestra hija, Mindy. No puedo dejarla con tus padres por un tiempo. Me las arreglaré de lunes a viernes, pero ¿podrías cuidarla los fines de semana en lugar de hacer excursiones en bicicleta o jugar al golf? Pregunté, tratando de negociar una apariencia de equilibrio entre nuestras responsabilidades. ¿Están mamá y papá ocupados? ¿Cuánto tiempo será? Preguntó Cao, claramente sorprendido. No lo sé, pero puede ser que ya no podamos dejarla con ellos. ¿Qué? ¿Tuviste una pelea con ellos o algo así? Traté de explicar la situación de manera sucinta, con la esperanza de que lo motivara a asumir un papel más activo. Tus padres quieren hablar contigo sobre los detalles directamente, así que espera un poco la explicación, agregué, sabiendo que a veces los mensajes se reciben mejor cuando provienen directamente de la fuente. La respuesta de Cao fue sobre lo que esperaba, desafortunadamente. Estaba más preocupado por los cambios en la fábrica, su posible papel futuro allí y sus planes inmediatos. ¿Qué están trayendo nuevas máquinas a la fábrica y aumentando la carga de trabajo? Voy a hacerme cargo en el futuro, así que les daría la bienvenida a expandir el negocio ahora, reflexionó, más interesado en la fábrica que en nuestro problema inmediato con Mindy. Por ahora, por favor cuida a Mindy mañana, es sábado. Tu papá o tu mamá dijeron que vendrían a hablar, presioné, esperando que se diera cuenta de la urgencia. ¿Qué? Es imposible si de repente me lo dices así. Lamento la repentina solicitud, pero esto es más importante que un viaje. He tenido un plan de viaje con mis amigos ciclistas desde hace un tiempo. No puedo cambiarlo ahora, descartó, sus planes claramente establecidos. ¿Un viaje? ¿Qué es aquello? No escuché nada de eso. ¿Necesito decírtelo? Estás trabajando y los fines de semana soy yo quien lleva a Mindy a casa de mis padres, ¿verdad? Discutí, mi frustración aumentaba. ¿Se trata de Mindy y tus padres, no puedes hacer algo con respecto a tu viaje de mañana? Traté de apelar a su sentido del deber como padre. De ninguna manera, de ninguna manera. Necesito dormir temprano para mañana, Cao me ignoró y se fue a la habitación, riéndose de la situación. Me llené de ira por su falta de seriedad, especialmente cuando se trataba de nuestra hija y sus propios padres. Sin embargo, también reconocí que la naturaleza repentina de la solicitud puede haberlo desanimado. En un intento por manejar la situación yo mismo, contacté a mi gerente en el café y le pregunté si podían arreglársela sin mí al día siguiente. Al aumentar en 2 el número de trabajadores a tiempo parcial, la tienda pudo operar sin mí, lo que me permitió quedarme en casa y cuidar a Mindy. Cuando amaneció el sábado por la mañana y Cao se fue de viaje, me quedé solo para manejar las responsabilidades que él había ignorado. Aunque estaba enojada por su actitud, no era la primera vez que no cooperaba con el cuidado de los niños y tuve que concentrarme en Mindy y la próxima conversación con sus padres. La situación estaba lejos de ser ideal, pero era la realidad que tenía que manejar.
Mi ira estalló de nuevo el domingo por la mañana cuando descubrí que Cal había tomado mi tarjeta de crédito sin mi permiso. El plan inicial había sido que sus padres nos visitaran, pero con Cal ausente en su viaje, decidí encargarme de algunos asuntos pendientes en la casa de mis suegros. Antes de Living, abrí el estante donde solía guardar mi libreta bancaria y tarjetas, y fue entonces cuando noté que faltaba mi tarjeta de crédito. El pánico se apoderó de mí mientras registraba frenéticamente mi billetera, bolso y otros estantes. Después de agotar todos los escondites posibles y no encontrar nada, se apoderó de una sospecha enfermiza. Llamé a Cal de inmediato, con la voz tensa. «Oye, ¿tomaste mi tarjeta de crédito sin preguntar?» «Sí, estoy usando tu tarjeta para el viaje». «Estabas acumulando dinero, ¿verdad?» «No tengo ahorros, así que realmente me ayudó», respondió casualmente, como si no hubiera hecho nada malo. Ese dinero no eran ahorros ocultos, era el dinero que había estado ahorrando para el futuro de Mindy, su educación y actividades extracurriculares. Había puesto ese dinero en mi propia cuenta por practicidad, ya que crear una nueva cuenta para mi hija parecía innecesario en ese momento. Cada vez que compraba con Cal, tenía cuidado, pero él debió haberme visto ingresar mi PIN o haber visto dónde puse la tarjeta. Nunca pensé que sería víctima de robo por parte de un miembro de la familia, dije, con el dolor evidente en mi voz. Oh, mi mal. Pero usé bastante ayer. Intentaré no usarlo hoy, así que ahorre de nuevo, respondió Cal, ajeno a la gravedad de sus acciones. ¿Cuánto usaste?, pregunté, temiendo la respuesta. Unos $5,000, supongo. ¿Qué? $5,000 en un día? ¿Cómo sucedió eso? Entonces, somos 6 en este viaje y estoy pagando la cuenta de todo. No sabían que era tu dinero, pensaban que era mi alijo secreto o algo así. Realmente lo siento por eso, trató de explicar, pero su disculpa sonó hueca. Por teléfono, la voz de Cal no transmitía verdadero pánico ni remordimiento. En primer lugar, usar la tarjeta de otra persona sin permiso está fuera de lugar. Simplemente no entiendes el valor del dinero, ¿verdad? ¿Me volverás a inculcar tus valores emprendedores? Dale un descanso, ¿quieres? Estoy tratando de disfrutar el viaje aquí, no arruines el estado de ánimo. Son alrededor de 5.000. ¿Solo 5.000? ¿Podrías incluso ganar tanto ahora con la forma en que están las cosas? Desafié, mi voz se elevó de frustración. ¿Qué acabas de decir? Puedo ganar 5.000 en poco tiempo. Demonios, puedo ganar incluso más que eso, replicó Cal, con un tono desafiante. Bien, si ese es el caso, puedes vivir solo, ¿verdad? Respondí bruscamente, las palabras amargas y definitivas. Me siento aliviado al escucharte decir eso, respondió, y antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. La constatación de que nuestra relación se había deteriorado hasta este punto fue devastadora, pero estaba claro que algo tenía que cambiar. Cuando bajé el teléfono, una mezcla de ira, traición y determinación se instaló dentro de mí. Era evidente que nuestros caminos divergían y necesitaba tomar decisiones que nos protegieran tanto a Mindy como a mí de más daños. Cuando Cal regresó de su viaje, encontró la casa vacía. La única señal de que alguna vez habíamos vivido juntos allí era el silencio que resonaba por las habitaciones, un marcado contraste con los sonidos habituales de nuestra vida juntos. No dejé una nota, creía que la conversación que tuvimos antes de que él se fuera decía todo lo que había que decir. En cuanto a Mindy y a mí, estábamos en casa de mis suegros. Cuando llegué con nuestras maletas, la expresión de mi rostro debió transmitir más de lo que las palabras podían expresar. «Oh, Kate, ¿qué pasó?» Linda, mi suegra, preguntó tan pronto como nos vio en la puerta. Bueno, en realidad, comencé, y se abrieron las compuertas. Les conté todo, sobre Cal robando mi tarjeta de crédito, los gastos extravagantes y nuestra llamada telefónica posterior en la que afirmó que podía vivir solo.
Su reacción fue inmediata y furiosa. ¿Qué demonios, Kate? Has estado haciendo la vista gorda ante su comportamiento egoísta porque pensabas que tenía el corazón roto por el divorcio. No puedo creer que llegara tan lejos. Esteve, mi suegro, exclamó. Ambos estaban visiblemente molestos, no solo por lo sucedido, sino también porque se sentían en parte responsables de aconsejarme que fuera paciente con Kao, con la esperanza de que volviera a ser el hombre confiable que alguna vez fue. Estaba en buenos términos con mis suegros y a menudo había hablado de mis problemas con ellos. Me habían instado a darle más tiempo a Kao, atribuyendo su comportamiento a la angustia de su divorcio anterior. Creían que el tiempo sanaría sus heridas y volvería a su antiguo yo. Compartí esa esperanza una vez, pero después de un año de soportar sus acciones cada vez más egoístas, llegué a mi punto de ruptura. Estoy realmente agradecida por toda la ayuda que me han brindado, pero por teléfono, mi esposo dijo que podía vivir solo, así que estoy considerando divorciarme, confesé, con el peso de mi decisión en mi corazón. Recordar el año pasado viviendo con Mindy, y todas las veces que mis suegros intervinieron para ayudarla, incluso alimentándola con la cena cuando sabían que estaba abrumada, me hizo llorar. Temía que iniciar otro divorcio los resentiría. Sin embargo, su respuesta me sorprendió. Es culpa de Kao. Ha estado deprimido por ahí desde siempre. Es mejor que te divorcies de él rápidamente. No te atrevas a pensar que esto es culpa tuya, Kate. Deberíamos ser nosotros los que nos disculpemos. Realmente lamentamos todo, me tranquilizó Linda, sus palabras llenas de genuino pesar y apoyo. Espera, ¿estás de acuerdo con que me divorcie? Pregunté, necesitando escucharlo de nuevo. Por supuesto que lo estamos. Dijo que podía vivir solo, ¿no? Entonces déjalo estar. Te ayudaremos si necesitas algo, agregó Steve con firmeza. El apoyo inequívoco de mis suegros fue un alivio. Me había preparado para un regaño o una decepción cuando decidí contarles sobre mi intención de divorciarme, pero en cambio, sentí una gran sensación de alivio. Después de arreglar las cosas en casa de mi suegro, había planeado quedarme en un hotel, pero Mindy y yo terminamos quedándonos con ellos esa noche, sintiéndonos más en casa de lo que me había sentido en mucho tiempo. Mientras nos acomodábamos para pasar la noche, reflexioné sobre el tumultuoso viaje. Aunque el futuro era incierto, saber que contaba con el apoyo de mis suegros me dio la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Cuando Kao trató de pasar junto a mí a la casa de los suegros, se encontró con un firme bloqueo formado por Steve, Linda y Natalie. Su expresión, una mezcla de confusión e irritación, se profundizó cuando su padre afirmó con firmeza: «No vas a entrar a esta casa». «Papá, ¿de qué estás hablando?». La voz de Kao se quebró ligeramente, traicionando su creciente frustración. «Has estado preguntando de qué estamos hablando, pero claramente no entiendes la situación en absoluto», continuó Steve, con voz severa. «Sabemos lo que le has estado haciendo a Kate y no vamos a ayudarte. Ya no eres una niña. Deja de lloriquear y actuar como un mocoso malcriado». El rostro de Kao se puso pálido cuando el peso de la desaprobación de su familia lo golpeó. Miró a su alrededor, quizás con la esperanza de encontrar un aliado, pero no encontró ninguno. «¿Que de no hay nadie de mi lado?», preguntó, su voz era una mezcla de incredulidad y desesperación. «No, Kao», dijo Linda, con la voz resuelta pero cargada de emoción. «Sí, estamos relacionados por sangre, pero Kate ha sido mucho más una familia para nosotros de lo que tú lo has sido recientemente». «¿A qué te refieres? Ni siquiera sabes lo que está pasando en esta casa, ¿verdad? O mejor dicho, nunca te has molestado en averiguarlo, ¿verdad?». Esteve agregó bruscamente. Entonces salió la verdad, algo que nos tomó por sorpresa a Kao y a mí. «La verdad es que estamos cerrando la fábrica. El negocio ha estado funcionando terriblemente. Dijiste que te harías cargo de la fábrica si no podías encontrar trabajo, pero ¿qué vas a hacer ahora que la fábrica se ha ido?». La revelación me sorprendió. La fábrica de suegros había estado luchando,
pero los tres lo habían mantenido en secreto tanto para Cal como para mí. Mientras recogía a nuestra hija Mindy de su casa todos los días, noté tristeza en las tres a pesar de su comportamiento alegre, y no pude evitar sospechar que algo andaba mal. «Natalie, ¿hay algo que te moleste?», un día pregunté, sintiendo la tensión. «Puede que no pueda hacer mucho, pero ¿puedes hablarme de eso?». «¿Qué? ¿Cómo supiste que algo andaba mal?». Natalie había respondido, sorprendida por mi intuición. «Eso es increíble. Puedes sentir cosas así». Después de enterarme de la grave situación financiera de la fábrica, decidí ayudarlos con sus gastos de subsistencia. «No podemos aceptar tu dinero», había protestado Steve inicialmente. «No te estoy dando dinero para salvar la fábrica», aclaré. «Es para sus gastos de subsistencia. No te estoy dando millones de dólares, así que por favor no te preocupes por eso. Entiendo lo difícil que puede ser administrar un negocio». «Kate, muchas gracias. Te lo devolveremos algún día, lo prometo», había dicho Linda, con gratitud evidente en su voz. «Eso no es necesario», les aseguré, sintiendo un profundo sentido de solidaridad familiar que iba más allá de la mera ayuda financiera. Mientras estaba parado allí en la entrada con Cal luciendo desconcertado y derrotado, supe que a pesar de los tiempos turbulentos, el vínculo con mi suegro solo se había fortalecido. Enviar dinero mensualmente a los suegros se convirtió en una parte habitual de mi rutina, no solo como ayuda financiera, sino como símbolo de mi compromiso de apoyar a la unidad familiar que se había convertido en algo más que suegros para mí. Este apoyo financiero fue de hecho una carga, pero fue una carga nacida del amor y la responsabilidad, no de la obligación. Sabía que apreciaban la ayuda, pero también sabía que su apoyo para mí no estaba motivado por ganancias financieras. Me apoyaron por el vínculo genuino y la confianza que habíamos desarrollado a lo largo de los años. Sin embargo, manejar la tensión financiera requirió que adoptara un estilo de vida más frugal en casa. A mi cafetería le iba bien, pero la responsabilidad adicional de mantener a 3 adultos fue un ajuste significativo. En medio de todo esto, la situación con los ahorros de Cal y Mindy me había llevado al límite. Cuando supe que él había usado el dinero que había estado ahorrando cuidadosamente para el futuro de nuestra hija, subrayó una dolorosa verdad sobre sus prioridades y falta de responsabilidad. Esto no era algo que pudiera pasar por alto o excusar, e influyó profundamente en mi decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Los suegros siempre habían alentado la paciencia con Cal, creyendo que sus heridas emocionales por el divorcio necesitaban tiempo para sanar y que eventualmente daría un paso al frente y apoyaría a la familia. Pensaron que revelar sus problemas financieros podría alejarlo aún más o profundizar su desaliento. Entonces, optaron por ocultarle sus problemas comerciales, con la esperanza de que, naturalmente, comenzara a mostrar preocupación e indagar sobre su bienestar. Desafortunadamente, Cal permaneció mayormente ajeno a las luchas a su alrededor, lo que solo aumentó su sensación de aislamiento. Confrontando a Cal ese día, cuando sugirió que era imposible para él haber notado la angustia de la familia sin indicios explícitos, me di cuenta de la profundidad de su ensimismamiento. «Oye, ¿de verdad crees que podría darme cuenta de eso sin ninguna pista? Es casi imposible. En realidad no vas a abandonarme, ¿verdad?», preguntó, aparentemente sin darse cuenta de las implicaciones de su propia negligencia. «Me estoy divorciando. No puedo quedarme con alguien que siempre está de mal humor, actuando malcriado y, además de eso, roba. Simplemente no es posible», respondí con una finalidad que no dejaba lugar a la ambigüedad. «Que eres mucho más una familia para mí de lo que lo fue mi hermano», intervino Linda, sus palabras reforzando la decisión. Los suegros asintieron con la cabeza, sus rostros sombríos pero resueltos. «Hoy, Mindy y yo nos quedaremos aquí, así que deberías volver a casa. Pero no vuelvas mañana. Me pondré en contacto contigo más tarde para discutir los detalles del divorcio», le dije a Cal, estableciendo límites claros para nuestras interacciones en el futuro. «Tampoco vuelvas aquí», agregó Steve, asegurándose de que Cal entendiera la gravedad de la situación.
Quizás sintiéndose agradecido de tener un lugar a donde ir por el momento, Cao se alejó en silencio de la casa de sus suegros. Al ver su figura en retirada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi matrimonio, que había comenzado con amor y esperanza a pesar de mi falta de experiencia romántica, había terminado solo un año después. El proceso de divorcio posterior se desarrolló sin problemas, considerando las circunstancias. Aunque Cal había malversado los ahorros de nuestra hija, elegí concentrarme en garantizar la estabilidad y un futuro positivo para Mindy en lugar de insistir en la retribución por sus acciones. Este capítulo de mi vida se estaba cerrando y comenzaba un nuevo capítulo, con suerte más pacífico. Las complejidades de mi vida personal me habían pasado factura, pero la resolución llegó en formas poco convencionales. Aunque legalmente parecía poco probable que pudiera recuperar los 5.000 que Cal había gastado sin autorización, propuse una alternativa durante nuestras negociaciones de divorcio. En lugar de luchar por la devolución del dinero, simplemente le pedí que aceptara el divorcio. Dada su grave situación actual, desempleado, separado tanto de su familia como de la mía, parecía que rápidamente se dio cuenta de que impugnar el divorcio por más de 5.000 no solo sería una molestia, sino potencialmente más dañino para él. En cierto modo, considerando la rápida aceptación del divorcio, no pude evitar ver el gasto como un tipo peculiar de acuerdo. La custodia de nuestra hija Mindy pasó oficialmente a mi exmarido. Esta decisión fue angustiosa para mí, luché inmensamente con la elección. Sin embargo, sabiendo que mis ex-suegros, que no habían mostrado nada más que amor y apoyo, se ofrecieron a cuidarla, tomé la dolorosa decisión de renunciar a la custodia. A pesar de esto, la realidad era que Cao no estaba en condiciones de cuidarla y, en cambio, residiría con mis antiguos suegros. Este arreglo me permitió mantener una relación cercana con Mindy, asegurándome de poder visitarla en cualquier momento que quisiera, lo que me brindó cierto consuelo en medio de la agitación. Por otro lado, Cao, ahora distanciado de todos, se encontró incapaz de regresar a la casa de sus padres y, por lo tanto, de ver a su hija. Fue un resultado duro, pero provocado por su propia dependencia e incapacidad para manejar sus responsabilidades. Mientras tanto, mi negocio se estaba expandiendo. Había abierto una segunda tienda debido al crecimiento de mi cafetería, y con esta expansión surgió la necesidad de más personal. Contraté a Natalie, quien anteriormente había estado involucrada en el negocio fabril de su familia, pero ahora estaba buscando nuevas oportunidades. Esto no solo ayudó a Natalie a pasar del cierre de la fábrica, sino que también benefició a mi negocio en crecimiento con su experiencia y familiaridad con los desafíos operativos. Además, el posible desmantelamiento de la fábrica, que habría sido un esfuerzo costoso para la familia, se evitó cuando un contratista que trabajaba en mi segunda tienda nos presentó a una empresa en busca de un espacio de fábrica para alquilar. Este arreglo permitió que la fábrica permaneciera operativa bajo una administración diferente, proporcionando a mis ex-suegros un ingreso estable por alquiler. Aunque todavía tenían algunas deudas, la combinación de estos ingresos con sus pensiones significaba que podían arreglárselas más cómodamente de lo que temíamos. Al principio, la decisión de cerrar la fábrica parecía un desafío insuperable, pero resultó ser manejable con el esfuerzo colaborativo y el ingenio de todos los involucrados. Hoy, al terminar mi jornada laboral, la anticipación de visitar a Mindy es abrumadora. Cada momento avanza lentamente, aumentando mi entusiasmo por verla, abrazarla y compartir las simples alegrías y descubrimientos de su joven vida. Esta conexión continua con mi hija es un recordatorio profundo de los lazos duraderos que se forman a través de la familia, tanto dados como elegidos. La panadería de mi familia siempre había sido un remanso de paz en medio del bullicioso ritmo de la ciudad. Situada en una esquina acogedora, con su fachada de ladrillos desgastados por el tiempo y sus grandes ventanales que invitaban a los transeúntes a detenerse, era más que un negocio, era un pedazo de historia, una tradición que mi padre había mantenido con orgullo y dedicación a lo largo de los años.
Aquel día, mientras me encontraba en la oficina, rodeada de expedientes y sumida en el incesante tic-tac del reloj, el recuerdo de la panadería me envolvía como un cálido abrazo. La imagen de mi padre, con su delantal manchado de harina y su sonrisa siempre presente, emergía en mi mente, trayendo consigo una oleada de nostalgia. «Falta algo», susurró una voz en mi interior, una voz que había intentado ignorar por demasiado tiempo. Sabía lo que significaba ese susurro, pero enfrentarlo significaba desatar un cambio que no estaba segura de poder manejar. Esa noche, mientras Jack y yo cenábamos en un silencio que se había vuelto demasiado común, decidí romper las barreras que me contenían. «Jack, necesito hablar contigo sobre algo importante», dije, intentando mantener mi voz firme. Él levantó la vista, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué sucede, Laura?» Tomé una profunda respiración, las palabras fluyendo de mí como un río que finalmente encuentra su camino al mar. He estado pensando mucho sobre mi vida, sobre lo que realmente quiero hacer. Y creo que quiero dejar el bufete para hacerme cargo de la panadería de papá. Jaque frunció el ceño, su tenedor suspendido en el aire. ¿Estás hablando en serio? ¿Dejarías tu carrera, todo por lo que has trabajado, para hornear pan? No es solo hornear pan, Jack. Es continuar con un legado, es hacer algo que realmente me hace feliz, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Hubo un largo silencio, durante el cual solo el sonido de nuestros corazones latiendo parecía llenar el espacio entre nosotros. Estás tirando todo por la borda, Laura. ¿Y qué pasa con nuestra estabilidad? ¿Con nuestros planes? Su voz se había elevado, teñida de incredulidad y frustración. Mis sueños han cambiado, Jack. Y esperaba que pudieras entenderlo, que pudieras apoyarme, dije, con la esperanza de encontrar en él un aliado. Parece que ya has tomado tu decisión, contestó finalmente, con un tono que era una mezcla de resignación y desafío. Pero no esperes que me quede de brazos cruzados mientras te alejas de todo lo que hemos construido. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, un abismo creciendo entre nosotros. En ese momento, supe que mi decisión no solo cambiaría mi vida profesional, sino también personal. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, una parte de mí se sentía liberada, como si finalmente hubiera dado un paso hacia el verdadero yo. La noche se cerró sobre nosotros con un manto de estrellas que parecían susurrar promesas de nuevos comienzos. Y mientras me acostaba, con el corazón pesado pero el espíritu inquieto, no pude evitar pensar en la panadería, en mi padre, en el futuro. La decisión estaba tomada, y aunque el camino por delante estuviera lleno de incertidumbres, una cosa era segura, estaba a punto de despertar de un largo sueño, guiada por el susurro de aquellos sueños que durante tanto tiempo habían anidado en lo más profundo de mi ser. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía presagiar un nuevo comienzo. La ciudad despertaba lentamente, y yo, con el alba, tomé el camino hacia la panadería. Al abrir la puerta, el olor familiar a pan recién horneado me envolvió, un recordatorio tangible de las decisiones tomadas y de los desafíos que enfrentaría. Mi padre, ya en la cocina, trabajaba con la masa con una habilidad que solo años de práctica podían otorgar. «Buenos días, papá», dije, mientras observaba su trabajo. Él levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «Laura, ¿qué haces aquí tan temprano?» Pensé que... Decidí tomar las riendas de la panadería, interrumpí, la determinación resonando en mi voz. Su sonrisa se ensanchó, y sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y sorpresa. «¿Estás segura? Es un gran cambio». «Estoy más que segura, papá». «Es aquí donde debo estar», respondí, sintiendo una convicción profunda en mi decisión. Aquel día, la panadería se convirtió en mi aula. Mi padre, un maestro paciente y sabio, me guió a través de los secretos de la panificación. La temperatura, la humedad, incluso el ánimo con el que amasas la masa, todo influye en el producto final,
explicaba mientras sus manos danzaban sobre la masa con una gracia que solo la experiencia y el amor por el oficio pueden otorgar. Mira, Laura, la paciencia es clave. Al igual que con las personas, cada masa tiene su ritmo, su tiempo para estar lista, dijo mi padre, ofreciéndome un pedazo de masa para que lo sintiera entre mis dedos. Tomé la masa, notando su elasticidad y temperatura. Parece estar viva, comenté, maravillada por la sensación. Lo está, de alguna manera. La levadura trabaja, respira. Es un proceso hermoso, afirmó, observándome con una mezcla de nostalgia y esperanza. A medida que avanzaba el día, los clientes comenzaron a llegar, cada uno con su propia historia. Laura, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la corte?, preguntó doña Marta, una clienta regular, con una expresión de curiosidad. He decidido hacerme cargo de la panadería, respondí con una sonrisa, esperando su reacción. Doña Marta me miró por un momento, luego, su rostro se suavizó en una sonrisa comprensiva. Pues, hija, te deseamos lo mejor. Este lugar es un tesoro para la comunidad. Aquel día, la panadería se sintió más viva que nunca. Entre la calidez del horno y el bullicio de los clientes, encontré un propósito renovado. Mi padre, a pesar de su salud debilitada, parecía rejuvenecer ante mis ojos, su pasión por la panadería un fuego inextinguible. Al caer la noche, mientras cerrábamos la puerta de la panadería, mi padre colocó su brazo sobre mis hombros. Estoy orgulloso de ti, Laura. Sé que no es fácil, pero aquí estamos para lo que necesites. Miré hacia el crepúsculo, el cielo teñido de tonos de oro y rosa, y supe que, a pesar de los desafíos, había encontrado mi camino. La panadería no era solo un negocio, era el crisol donde se forjarían mi futuro, mi identidad y, sobre todo, mi legado. En ese momento de reflexión y gratitud, entendí que el verdadero valor de la panadería iba más allá de los panes y pasteles que producíamos, era un hogar, un lugar de encuentro, una fuente de consuelo y alegría para la comunidad. Y yo, finalmente, era parte esencial de ese tejido, tejido con hilos de harina, agua y sueños. Las semanas siguientes se deslizaron entre mis dedos como harina fina, cada día trayendo consigo su propio conjunto de desafíos y triunfos. La panadería comenzaba a sentirse como mi segunda piel, cada grieta en la madera, cada sonido del horno, una parte de mi ser. Sin embargo, la decisión de dejar mi carrera en Derecho para dedicarme a la panadería familiar no solo había cambiado mi vida, sino que también había desencadenado una serie de reacciones en cadena que resonaban más allá de las paredes del negocio. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía presagiando una tormenta, una pareja de clientes habituales entró en la panadería. Sus voces, cargadas de chismes y curiosidad, llenaron el espacio acogedor con una energía inquietante. ¿Así que es verdad, Laura? ¿Dejaste tu carrera para hornear pan?, preguntó la mujer, su tono mezcla de incredulidad y asombro. Sí, es cierto. Sentí que era momento de seguir mi pasión y ayudar a mi familia, respondí, intentando mantener la calma y la sonrisa en mi rostro. Pero, ¿y el dinero? ¿Y tu futuro? Parece una decisión interesante, añadió el hombre, su mirada escrutadora intentando descifrar mi motivación. El futuro tiene muchas formas. Creo firmemente que este es el camino correcto para mí, repliqué, sintiendo como cada palabra reafirmaba mi decisión. No todos compartían mi optimismo. La noticia de mi cambio de carrera había corrido como reguero de pólvora, y no faltaron los que veían mi elección como un desperdicio de mi educación y talento. Las visitas de amigos y conocidos se hicieron más frecuentes, cada uno trayendo consigo una tormenta de preguntas, dudas y, en ocasiones, abierta desaprobación. Una noche, después de cerrar la panadería, mi madre me esperaba en la cocina, una taza de té humeante entre sus manos. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y apoyo que había sido una constante en las últimas semanas. Laura, querida, ¿estás segura de esto? La gente habla, y aunque sé que no debería importarnos,
Me preocupa lo que todo esto está haciendo contigo, expresó suavemente, pasándome una taza de té. Lo sé, mamá. Y no voy a mentir, hay momentos en los que dudo. Pero entonces, miro todo lo que hemos logrado aquí, y esos momentos de duda se disipan, dije, sosteniendo la taza con ambas manos, buscando en el té caliente un poco de confort. Tu padre y yo siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase. Solo queremos que seas feliz, y si esta es la decisión que te lleva a eso, entonces tienes todo nuestro apoyo, dijo, alcanzando mi mano sobre la mesa. Esa noche, mientras la tormenta estallaba afuera, liberando su furia en ráfagas de viento y lluvia, me encontré reflexionando sobre mi viaje. La decisión de cambiar mi vida no había sido fácil, y las consecuencias de esa elección se habían sentido en cada aspecto de mi existencia. La panadería, en muchos sentidos, se había convertido en mi propio crisol, un lugar donde las presiones externas y mis propias incertidumbres se fundían para formar algo nuevo, algo mío. A pesar de la tormenta de dudas y el caos que mi decisión había traído, en lo más profundo de mí sabía que había encontrado mi lugar. La panadería no era solo un refugio de las tempestades de la vida, era el escenario donde me enfrentaba a ellas, donde aprendía que la verdadera fuerza no viene de evitar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y mientras las gotas de lluvia golpeaban contra las ventanas, una determinación renovada florecía en mi interior, una promesa de enfrentar lo que viniera con la cabeza alta y el corazón abierto. Los meses pasaron, llevando consigo el cambio de las estaciones. La panadería se había transformado bajo mi cuidado, convirtiéndose en un próspero nexo de encuentro en la comunidad, un lugar donde la calidez del horno se reflejaba en las sonrisas de nuestros clientes. Sin embargo, una tarde de otoño, cuando las hojas pintaban el suelo con tonos de fuego y oro, la tranquilidad de mi nueva vida se vio interrumpida por el sonido de mi teléfono móvil. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un momento, Jack. Respiré hondo antes de deslizar el dedo sobre la pantalla, respondiendo la llamada con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Laura? Soy yo, Jack, dijo su voz, notablemente más débil y vacilante que en nuestra última conversación. Lo sé, Jack. ¿Qué sucede? ¿Estás bien?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral, a pesar de la conmoción interna que su llamada había provocado. Hubo una pausa, durante la cual solo se oía su respiración agitada. No. No estoy bien, Laura. Estoy en problemas, grandes problemas, admitió finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Qué tipo de problemas?, inquirí, sintiendo cómo la preocupación empezaba a teñir mis palabras. Mi firma está bajo investigación. Mis activos han sido congelados. No sé a quién más recurrir, confesó, cada palabra cargada con un peso que parecía aplastarlo. Tomé un momento para procesar sus palabras, la magnitud de su situación golpeándome de lleno. Jack, ¿cómo ha pasado esto?, pregunté, aún en shock. Errores. Decisiones que pensé que eran correctas en el momento. Laura, lo siento mucho por todo, por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Nunca quise que. Nunca pensé que terminaría así, balbuceó, su voz ahora apenas un susurro. La conversación continuó, con Jack detallando la espiral de decisiones y circunstancias que lo habían llevado a su actual predicamento. A medida que hablaba, un torrente de emociones me inundó, sorpresa, pena, incluso un destello de ira. Pero, sorprendentemente, no hubo satisfacción. A pesar de todo lo que había sucedido, escucharlo tan vulnerable y desesperado despertó en mí no una sensación de vindicación, sino de compasión. Jack, no sé qué decir. Esto es mucho para procesar, admití, sinceramente aturdida por sus revelaciones. Solo. ¿Podríamos encontrarnos? Necesito hablar contigo, cara a cara. Hay mucho más que no puedo decir por teléfono, sugirió, con un tono que imploraba entendimiento. Tras una pausa, asentí. Está bien, Jack. Nos encontraremos. Pero, por favor,
entiende que las cosas han cambiado. No puedo prometerte nada más allá de mi escucha. Gracias, Laura. Eso es todo lo que pido, dijo, con un suspiro de alivio que parecía llevarse consigo años de pesar. Colgué el teléfono, sintiéndome como si acabara de atravesar un torbellino de emociones. La llamada de Jake no solo había reabierto viejas heridas, sino que también me había recordado de los innumerables caminos que la vida puede tomar. Mientras miraba por la ventana, observando cómo el viento jugaba con las hojas caídas, una sensación de introspección me envolvió. La vida, con sus giros inesperados y sus sorpresas ocultas, nunca dejaba de sorprenderme. Y en ese momento de reflexión, supe que, sin importar cómo se desarrollara este nuevo capítulo, había encontrado la fortaleza para enfrentar lo que viniera, apoyada no solo en mi propia resiliencia, sino en la comunidad y el propósito que había descubierto en la panadería. La llamada de Jack había sido inesperada, sí, pero también era un recordatorio de que, a pesar de las tormentas pasadas, siempre hay espacio para la compás. La reunión con Jack estaba programada para un atardecer de otoño, cuando el sol aún calentaba suavemente la tierra, pero el viento traía consigo el anticipado frescor de la noche. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar neutral, lejos de los recuerdos de nuestra vida compartida y del calor de mi panadería. Al verlo, noté de inmediato los cambios, su postura, alguna vez confiada y erguida, ahora parecía cargada de preocupaciones, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Gracias por venir, Laura, comenzó Jack, su voz teniendo ese tono formal que solíamos reservar para desconocidos. No fue fácil decidirme, pero aquí estoy, respondí, manteniendo una distancia emocional, aún incierta sobre el propósito de este encuentro. Jack asintió, tomando un momento antes de hablar. Entiendo que después de todo lo que pasó, no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy desesperado, Laura. La investigación es seria. Y sé que gran parte de esto es por mis propias acciones. Escuché, en silencio, permitiéndole continuar, mi curiosidad mezclada con una cautela recién descubierta. Lo que no sabía es que parte de la evidencia que usaron contra mí, provino de información que yo compartí contigo. Sobre inversiones, sobre movimientos financieros que no eran del todo legales, admitió, su mirada evitando la mía. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Estás diciendo que crees que yo? No, por favor, se apresuró a decir, levantando las manos en un gesto de paz. No creo que lo hayas hecho a propósito. Pero, durante nuestra relación, compartí cosas contigo sin pensar en las consecuencias. Y ahora, me doy cuenta de que algunas de esas conversaciones podrían haber sido interceptadas o quizás alguien las escuchó. No sé. El aire entre nosotros se cargó con el peso de sus palabras, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Jack, aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, nunca te haría daño de esa manera, dije firmemente, necesitando que entendiera ese punto crítico. Lo sabía, o al menos quería creerlo, pero la duda y el miedo lo habían empujado a considerar todas las posibilidades. Entonces, ¿qué piensas hacer?, pregunté, un nuevo sentido de propósito fortaleciéndome. La idea de ser arrastrada, aunque sea tangencialmente, a su caída, me llenaba de una resolución fría. Voy a luchar, por supuesto. Pero necesito ayuda. No financiera, sino alguien que pueda corroborar el tipo de persona que soy. O fui. Antes de todo esto, explicó, su voz bajando a un susurro. Jack, mi vida también ha cambiado mucho desde que nos separamos. Tengo responsabilidades, una comunidad que depende de mí, dije, mi tono suave pero firme. Pero, a pesar de todo, no te deseo mal. Veré cómo puedo ayudar, sin comprometer mis propios principios. Gracias, Laura. Eso es más de lo que merezco, dijo con un suspiro de alivio, mirándome por primera vez desde que comenzó la conversación con una sinceridad que había estado ausente durante nuestros últimos días juntos.
La reunión terminó con un acuerdo tácito de ayudar dentro de los límites de mi ética y moral. Mientras me alejaba, los últimos rayos del sol se desvanecían, y con ellos, una etapa de mi vida parecía cerrarse definitivamente. Las revelaciones de Jake no solo habían arrojado luz sobre la oscuridad de su situación, sino que también me habían permitido ver con claridad el camino que había elegido. La panadería, mi familia, mi comunidad, eran ahora mi mundo, uno construido no sobre el éxito material, sino sobre la integridad, el amor y el compromiso con algo más grande que yo misma. Y mientras caminaba de vuelta a mi refugio de harina y sueños, sabía que, sin importar las tormentas que pudieran venir, mi corazón y mi conciencia estaban en paz. El invierno se desvaneció lentamente, cediendo paso a la promesa de un nuevo comienzo. La panadería, mi refugio durante los meses de turbulencia y cambio, se había convertido en más que un negocio, era el corazón palpitante de la comunidad, un lugar donde la gente no solo venía por el pan, sino también por la calidez y el consuelo que encontraban entre sus paredes. Una mañana de primavera, mientras el sol se elevaba tímidamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, me encontré reflexionando sobre el viaje que había emprendido. Desde la decisión de cambiar mi carrera hasta el enfrentamiento con las secuelas de la caída de Jake, cada paso había sido un acto de fe, un salto hacia lo desconocido. Felicidades, Laura. La panadería nunca ha estado mejor, dijo mi padre, su voz cargada de orgullo y emoción. A pesar de su salud frágil, había insistido en venir temprano para ayudar a preparar el primer lote de pan del día. Gracias, papá. No podría haberlo hecho sin ti, sin todos ustedes, respondí, mirando a mi alrededor, a mi familia y a los empleados que habían llegado a ser como familia. Cada uno de ustedes ha sido parte de este renacimiento. A medida que el día avanzaba, la panadería se llenaba de clientes habituales y nuevos rostros, cada uno buscando algo especial que llevarse. Entre ellos, una mujer mayor, que había sido cliente desde los días de mi padre, se acercó con una sonrisa. ¿Sabes, Laura? Hace años que vengo aquí, y aunque siempre ha sido un lugar especial, ahora hay algo diferente, algo más cálido, más acogedor, dijo, su mirada recorriendo el espacio renovado. Espero que ese, algo, sean los nuevos pasteles que hemos estado probando, bromeé, aunque sabía a qué se refería. Pero en serio, gracias. Hemos puesto mucho amor en este lugar, y me alegra que se note. Ella asintió, seleccionando uno de los pasteles. Se nota, querida, se nota. Y no solo en la comida, sino en ti. Estás donde debes estar. Su comentario me hizo pausar, reflexionando sobre la verdad de sus palabras. En el corazón de la panadería, rodeada de la masa y los olores familiares, había encontrado mi propósito, mi pasión. Pero más que eso, había descubierto mi fortaleza y mi capacidad para superar las adversidades. Más tarde, mientras cerraba la panadería, me detuve un momento para mirar por la ventana, observando cómo la luz del atardecer jugaba con los edificios de la ciudad. La tranquilidad del momento fue interrumpida por una llamada telefónica. Eres una mujer difícil de encontrar, Laura. Pero creo que eso es parte de lo que te hace tan especial, dijo una voz familiar del otro lado de la línea. Era Jake. Jake, ¿cómo estás?, pregunté, sorprendida por la llamada, pero curiosamente tranquila. Mejor, mucho mejor. Y es gracias a ti. No sé cómo agradecerte, Laura. Tu apoyo significó más de lo que puedes imaginar, confesó, su voz cargada de sinceridad. Me alegra oír eso, Jake. Realmente lo hago. Pero debes saber, el apoyo que te di, lo hice porque creo en hacer lo correcto, no por lo que tuvimos, expliqué, queriendo dejar las cosas claras. Lo sé, y eso es exactamente por qué. Bueno, ¿por qué te llamo? Para agradecerte y para decirte que espero que puedas encontrar la felicidad que mereces. La que has creado para ti, dijo, antes de colgar. Mirando hacia afuera, las palabras de Jack resonaron conmigo. Había encontrado la felicidad,
no en los logros materiales, sino en el amor por lo que hacía y en la comunidad que había construido. La panadería no era solo un negocio, era un testimonio del poder del Renacimiento, de la capacidad de cada uno de nosotros para reescribir nuestras historias, no importa cuán inesperados sean los giros del camino. En ese momento de quietud, comprendí que este no era el final de mi historia, sino el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Y con esa realización, supe que, sin importar lo que trajera el futuro, estaba lista para enfrentarlo, con el corazón lleno y las manos cubiertas de harina. Este renacimiento era tanto mío como de la panadería, y juntos, estábamos listos para enfrentar un nuevo día,